Muy buenas tardes, amigos y amigas. De esta manera también ingresamos a la lección número 8, el delito de fraude en la administración de personas jurídicas. Mi nombre es Jorge Paul Arce Sanz y en esta ocasión desarrollamos este delito contenido en el Derecho Penal 3, Derecho Parte Especial, y comentamos que el delito de fraude en la administración de personas jurídicas ha de analizar un delito contra el patrimonio en contra de personas jurídicas. Es decir, debemos de tomar en cuenta nosotros que la persona natural es aquella persona que nace, crece, se reproduce y muere, mientras que la persona jurídica ha de entenderse como aquella entidad abstracta de existencia ideal a quien la ley le da prerrogativas susceptibles de adquirir derechos y obligaciones. Recordemos muy bien que la creación de personas jurídicas está establecida en nuestro ordenamiento civil y además se compone en una norma muy especial que es la 26.887. Para nosotros analizar de mejor manera el delito de fraude en la administración de personas jurídicas, nos hemos de permitir señalar que estamos ante uno de los tipos que ampliamente quiere proteger el patrimonio de una empresa y el patrimonio de una persona jurídica, encontrándonos dentro de los delitos contra el patrimonio que actualmente se encuentra vigente en el Código Penal. Cuando decimos que con este tipo penal se desea proteger jurídica y penalmente a la persona jurídica, la misma tiene que estar integrada por el conjunto de cosas, por el conjunto de entidades de valor económico respecto de los cuales se da una determinada relación jurídica. Y señalamos entonces que lo que finalmente se quiere proteger es a cada una de las personas jurídicas específicamente en relación a la actividad social que desarrollan. Es decir, queremos finalmente proteger a cada una de las personas en las relaciones sociales que se tienen que desarrollar. Desde hace mucho tiempo atrás, la persona jurídica ha desplazado a la persona individual en el ámbito de los negocios. Así se han creado diversas denominaciones como las que conocemos al día de hoy y las que están establecidas en la ley 28.015, por ejemplo, o en la ley 26.887, y se han creado a lo largo del desarrollo secuencial de las personas jurídicas lo que denominamos como MIPES, lo que denominamos como REMIPES, lo que denominamos como microempresas, lo que denominamos como pequeñas y medianas empresas, por lo que ahora son las que tienen un grado de participación importante en la economía actual. ¿Y cómo es que el Estado debe de proteger a las mismas? En nuestro Código Penal, el delito de fraude en la administración de personas jurídicas se ubica dentro de lo que algunos doctrinarios denominan los llamados delitos patrimoniales. Dentro de ellos los del derecho societario, que consiste en el conjunto de normas que protegen penalmente a la persona jurídica. El Código Penal de 1991 ha incorporado una serie de figuras delictivas que apuntan específicamente a la protección de los principios de iniciativa privada de una economía social de mercado. Recordemos que cuando hablamos del artículo 58 de la Constitución Política del Perú, la Constitución establece el hecho de que la iniciativa privada es libre y que se ejerce a través de una economía social de mercado, y con esa economía social de mercado surgen dos leyes importantes para poder sugestionar lo que son las actividades comerciales dentro de cada rubro, que es principalmente la ley 26.887 y la ley 28.015. Entre las figuras delictivas más importantes e innovadoras ha aparecido el delito denominado fraude en la administración de personas jurídicas, habiendo tenido su última modificación el 31 de diciembre del año 2008.
por la ley 29.307, en la que el sujeto activo puede ser aquel que ejerce función de administración o representación, por lo que puede decirse que es un delito especial. Pero en todo caso, ¿quién comete el delito? ¿Quién es el sujeto activo? Hemos de encontrar al sujeto activo a aquella persona que ejerce una función de administración o representación. No puede ser cualquier persona. Hemos de ingresar al mundo del derecho penal en este campo y hemos de decir que la protección del bien jurídico, es decir, aquel bien jurídico protegido y que se va a lesionar, tiene que tener un concepto de tratamiento especial. Y el concepto del bien jurídico tiene que girar en torno a la persona humana como un ente social. Por tanto, es una síntesis normativa determinada de una relación social concreta o dialéctica. Es dialéctica, ojo, porque en la acción social concreta se expresan constantemente intereses contrapuestos existentes en el desarrollo social. Este concepto aparece como fundamentador de la intervención y al mismo tiempo garantizador para el ciudadano. Al concepto del bien jurídico protegido por ley se le reconoce dos funciones principales. Uno, la limitación del ius puniendi estatal, que tiene una función crítica, y la de servir de criterio para la interpretación de los tipos penales, que viene a ser la función dogmática. En la actualidad, señores, debo indicar que no existe ninguna teoría que haya conseguido elaborar un concepto satisfactorio del bien jurídico dentro del campo penal que permita delimitar con exactitud la intervención del derecho penal en este tipo de delitos. Sin embargo, se puede justificar la intervención penal siempre que se pretenda o reclame un interés público. Por ejemplo, en el medio ambiente, en la economía, en la educación o en la investigación. En la teoría general del derecho se utiliza el concepto que engloba un conjunto de relaciones y obligaciones denominado patrimonio. Dicho concepto no está plenamente perfilado, lo que permite que se pueda aceptar un concepto en atención a los fines del derecho penal, para de esta manera ir delimitándolo. En este sentido amplio se puede definir el patrimonio como un conjunto de derechos y obligaciones referibles a cosas u otras entidades que tienen un valor económico y que deben ser valoradas en dinero. Así es necesario que el patrimonio tenga un valor estimable en dinero, como lo habíamos establecido en clases pasadas, pero no obstante, aparte de tener un valor económico, tiene que estar protegido por la ley. Porque si el valor económico no está protegido por la ley como un bien jurídico, definitivamente no tendría nada que proteger el Estado. Y en esas condiciones hemos de reflexionar en muchos sentidos para así de esta manera diagnosticar específicamente una conceptualización del patrimonio desde un punto de vista económico, desde un punto de vista jurídico o desde un punto de vista económico-jurídico o mixto, como queramos denominar. El artículo 198 ha establecido las condiciones del fraude y hemos de entender que la palabra fraude proviene del latín fraus, que denota engaño, que denota abuso de confianza y que principalmente denota un dolo, es decir, conocimiento y voluntad para querer cometer un delito, para poder desarrollarlo o simplemente para generar el hecho de un desprendimiento patrimonial del sujeto pasivo de este delito. En otras legislaciones hemos de entender que a este delito se le conoce como administración fraudulenta o administración desleal. Así, el Código Penal español conoce a esta figura como la administración fraudulenta. Nuestra legislación civil ha señalado que la persona jurídica nace con la inscripción en los correspondientes registros.
es decir, la inscripción correspondiente ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Pero también existen las personas jurídicas no inscritas que de igual forma que las anteriores pueden ser objeto de fraude en su administración. En razón de la importancia que se le da a las personas jurídicas, estas personas jurídicas han adquirido en el quehacer actual una economía del país. El derecho penal no ha pedido quedarse impávido a las acciones fraudulentas que se realizan al interior de las personas jurídicas, ya que dichas acciones perjudican o pueden perjudicar el patrimonio de la persona jurídica, lo que puede influenciar en la vida económica nacional. El primer antecedente de incriminación de fraudes y abusos practicados por parte de administradores de sociedades por acciones data de la ley francesa del 4 de julio de 1867. Advertimos que desde ese tiempo es que el derecho penal comienza a ingresar en las personas jurídicas para reprimir, para poder sancionar las conductas fraudulentas que se realizan en su perjuicio o en contra de terceros. Nuestro Código Penal, recogiendo la realidad de nuestro medio, ha optado por avanzar y abarcar en todas las personas jurídicas, diferenciándose así con ello del Código Penal de 1924, que solo consideraba como persona jurídica a las sociedades anónimas y a las cooperativas. A lo largo de la existencia de nuestro país ha ido evolucionando y perfeccionando el concepto de persona jurídica, hasta alcanzar su máximo tope y hasta expresar dos leyes muy especiales, que son la Ley 26.887, Ley General de Sociedades Comerciales, y la Ley 28.015, que específicamente habla de las micro y pequeñas empresas. El bien jurídico es el patrimonio tanto de la persona física como de la persona jurídica. El delito de fraude en las personas jurídicas, al igual que el delito de estafa, requiere un engaño, siendo característica especial de este tipo que la acción tienda a perjudicar el patrimonio de una persona jurídica o a lesionar el patrimonio de un tercero, utilizando algún fraude en la administración de persona jurídica. Cuando hablábamos del delito de estafa, hablábamos de dos singularidades especiales que se desarrollaban con el delito de estafa. Uno, a favor de mi persona, y dos, a favor de tercero. Es decir, el bien jurídico que trata de proteger el Estado con este tipo de delitos es específicamente el hecho de un desprendimiento patrimonial a favor de esa persona que es sujeto activo del delito o a favor de un tercero. Si nosotros hacemos un análisis de los tipos, debemos de indicar que en este análisis de los tipos el sujeto activo puede ser cualquier persona que tenga la condición, ojo, de fundador, miembro del directorio, miembro del consejo de administración, del consejo de vigilancia, gerente, administrador o liquidador que una persona jurídica tenga. Y el sujeto pasivo puede ser cualquier persona física, jurídica, que resulte perjudicada por el cumplimiento del sujeto activo, incluyendo también la persona jurídica en la que el sujeto activo disfruta de alguno de los cargos enumerados por la ley. Este delito tiene un aspecto subjetivo y debemos de indicar que el Código Penal enumera una serie de conductas defraudatorias de las que se sirve el sujeto activo para perjudicar al sujeto pasivo. En el aspecto subjetivo se requiere indudablemente el dolo, pero el texto legal no hace referencia a ningún elemento subjetivo del tipo. No se exige un ánimo de lucro en el sujeto activo, si bien en la mayoría de los casos este concurrirá sin necesidad de mencionarlo.
Los comportamientos descritos en el artículo 198 del Código Penal han de enumerar diversos incisos, y el inciso 1 es pues por la conducta desplegada por el agente, por el hecho de ocultar, se entiende, a toda acción u omisión destinada a esconder, encubrir, disimular un determinado hecho. La ocultación de la situación real tiene que hacerse por cualquier medio que suponga fina variación de las partidas contables. El Código Penal, a modo de ejemplo, indica como posibles medios para efectuar tal variación el falseamiento de los balances, el reflejar u omitir en ellos los beneficios, las pérdidas que tiene la empresa. Los comportamientos descritos en el artículo 198 han de ingresar también al mundo establecido en el inciso 2 de este artículo, manifestando que al igual que en el anterior caso el comportamiento viene a ser la acción realizada o desplegada por el sujeto activo que va dirigida a no reflejar la verdadera situación de la persona jurídica. El medio de que se vale el sujeto activo es emitir datos falsos, siendo este punto el que permite diferenciar este supuesto del contemplado en el inciso anterior, que es más restringido, ya que alude al aumento o disminución de las partidas contables. Comprende, por tanto, el proporcionar cualquier dato falso que implique el aumento o disminución de las partidas contables. El inciso 3 de este artículo establece que el comportamiento consiste en cualquier acción u omisión que realice el sujeto activo tendente a falsear la verdad y tendente también, además de falsear la verdad, falsear la verdadera cotización de acciones, títulos o participaciones. El medio del cual se vale el sujeto activo viene a ser el engaño. El inciso 4 del artículo 198 establece que el comportamiento consiste en aceptar, acceder o admitir acciones o títulos de la persona jurídica como garantía de un crédito. En sí, la conducta solo es antijurídica cuando los propios estatutos de la persona jurídica no permitan tal posibilidad. El inciso 5 de este artículo 198 manifiesta que el comportamiento consiste en fraguar, es decir, maquinar, es decir, tramar balances. Esto es, el sujeto activo realiza determinados actos para alterar los balances que acabarán siendo falsos, con la finalidad de distribuir utilidades reflejadas en los balances adulterados. El inciso 6 ya también habla que el comportamiento consiste en omitir, dar información sobre algo o entes de la persona jurídica, dado que los intereses del sujeto activo y la persona jurídica son incompatibles. El inciso 7 manifiesta que el comportamiento consiste en asumir préstamos para la persona jurídica. Se considera que la actuación del sujeto activo tiende a causar un perjuicio a la persona jurídica. Por ejemplo, en el caso de que no pueda hacer frente posteriormente a dichos préstamos. El comportamiento descrito en el artículo 198, inciso 8, consiste en usar el patrimonio de la persona jurídica para provecho propio o para provecho de un tercero, lo cual supone ineluctiblemente una infracción del principio general de la autonomía de las personas jurídicas, acogido más concretamente en el artículo 78 del Código Civil, según el cual los miembros de la persona jurídica no tienen derecho sobre su patrimonio. Y hemos de entender con ello que también existe un concurso con el delito de falsificación de documentos. La gran mayoría de estos comportamientos conllevan al planteamiento de graves problemas concursales con el delito de falsificación de documentos, en la medida que el medio empleado por el sujeto activo para dejar patente la defraudación será casi siempre
la falsificación del documento. Así, por ejemplo, se empezarán a falsear balances, se empezarán a falsear estados de cuentas, reportes de actividades o un núcleo duro de actividades que de por sí solas van a tender a esa defraudación. La solución más correcta en estos casos entonces será considerar subsumida la falsedad documental en estos tipos penales, en la medida en que tal comportamiento ya aparece específicamente configurado como una modalidad típica. Por ello habría que admitir la existencia de un concurso aparente de leyes que, resuelto en función del principio de consumación, daría como resultado el castigo solo por el delito de fraude en la administración de personas jurídicas. Ya hemos hablado del delito de falsificación y ahora pues ingresamos al tema de la contabilidad paralela que está contemplada en el artículo 199 del Código Penal. El bien jurídico protegido en el delito de contabilidad paralela es el patrimonio, considerado como tal, tanto el patrimonio de un tercero titular de un derecho, de un crédito, frente a una persona sobre la que pesa la obligación de llevar la contabilidad, como el patrimonio del Estado, en cuanto que dejará de percibir los títulos correspondientes. El sujeto activo puede ser cualquier persona que tiene obligación de llevar la contabilidad, y en la mayoría de los casos será un comerciante o un miembro de la persona jurídica. El sujeto pasivo es cualquier persona física o jurídica que se vea afectada en su patrimonio y vea afectada el patrimonio del Estado. Para su consumación se requiere el dolo, es decir, el conocimiento más la voluntad, y además un elemento subjetivo del tipo, que es el ánimo de lucro, tal como se deduce del mismo artículo, que indica el que con la finalidad de obtener ventaja indebida desarrolla las siguientes acciones. Los grados de desarrollo del delito son la tentativa y la consumación. El delito es de mera actividad, es decir, se consuma solamente con el hecho de mantener una contabilidad paralela diferente a la que exige la ley, no requiriéndose que el agente reciba efectivamente un provecho indebido. En consecuencia, el delito se consuma más aún cuando no se ha causado un perjuicio efectivo al sujeto pasivo. Por lo que, entendiendo ello, hemos de agradecer a todos y cada uno de ustedes haber comulgado con mi persona en estos instantes. Muchas gracias.